del 2019 y estamos aquí en la Esmeralda con la maestra Norma Barragán. Norma, quisiera ver si nos puedes contar un poco sobre cómo conociste a Matías Geritz. Claro. Como les decía, para mí es la historia realmente de vínculo, creo que fue después de conocerlo. Ahorita les cuento por qué. Yo era alumna de Erzúa, ¿no? Estudié mucho tiempo con Erzúa, como maestro mío, estuve ahí en la Facultad de Arquitectura. Y de pronto siempre llegábamos al punto de hablar del espacio escultórico, ¿no? Y entonces siempre ahí se ponía, bueno, en el taller de Erzúa pues, tiene todavía las maquetas previas del proyecto del espacio escultórico. Y alguna vez hizo el comentario, ¿no? De, ahí anda Matías en la facultad, siempre paseándose, y a veces no llega gente a hablar con él. Debería siempre llegar gente a hablar con él, pero él sale de sus clases, ¿no? Y anda por ahí paseando. Entonces yo dije, ay, así como vine a buscar a este señor para que me enseñe, pues voy a ir a buscarlo para que me enseñe, ¿no? Tenía yo como esta obsesión con entender la escultura. Entonces estaba yo recién entrando a la facultad, esto hace 27, 28 años, no más. Sí, más. Como 32 años, más o menos. Entonces, iba yo regularmente al espacio escultórico, veía las piezas, entendía a todo lo que es el paseo escultórico. Y la escultura justo de Matías me causaba muchísima intriga, ¿no? Y le fui a buscar con el pretexto de que si me podía hablar de esa pieza. Y en una sola charla me hizo entender un montón de cosas, ¿no? De lo que era como la escultura, esta escultura que se estaba haciendo en ese tiempo en México, donde todavía no había una separación muy clara con la escuela mexicana tradicional de escultura, y de pronto este hombre que ni siquiera es mexicano, que llega y empieza a proponer estos proyectos, empieza a generar la ruptura real, ¿no? Y a mí me tocó estar en la universidad cuando esto pasaba. Era muy extraño porque era como el clásico, pero de la escultura, ¿no? Entre figurativos y abstractos. Siempre había ahí una pugna. Y entonces me empezó, claro que se puso a hablar, pero era un tanto hermético, y algo que me sucede con él y me sucede también con las palabras de Erzúa, es que a veces tardo mucho tiempo en entenderlas, como un par de años o 3 años, a veces más. De pronto me acuerdo de algo que me dijeron, sí, yo estaba hablando como de esto, supongo, ¿no? Entonces, pues él me habló como de la peculiaridad de que esta era la primera pieza que se hacía en un estudio y no en un taller, y que eso tenía que mover ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo era esto de la primera pieza de estudio? Entonces me decía que había tenido que calcular tan precisamente las diagonalidades de la corona del Pedregal, para que no hiciera este efecto de virtualidad donde tú sabías en dónde concluían y se tocaban esas líneas, sino que no lo puedes calcular. Después de platicar con él fui a verla y efectivamente no puedes generar esa línea de tensión virtual y saber, llega hasta aquí, ¿no? Después volví y le pregunté por qué era tan importante eso, ¿no? Entonces me dijo, es que las cosas de arriba no nos tocan a nosotros, ¿no? Siempre había como un asunto de espiritualidad en todas las cosas que él hacía, y me decía mucho pues que los vitrales de la Catedral de la Ciudad de México los hubiera hecho Matías Geritz cuando no era católico, pues en uno de los países más católicos de Latinoamérica. Entonces esa búsqueda que compartía también con Barragán, y que siempre cuando llegaba yo a preguntarle, el pretexto siempre eran sus propias esculturas, ¿no?
Entonces él me decía, mira, cuando tú te vas acercando a la pieza, puedes ver a través de ella, pero cuando te paras muy cerca se cierra. Entonces era importante el efecto moiré. Y todo eso se diseña en estudio, no en un taller. Después, por supuesto, le pregunté de... Mi siguiente pretexto fue la ruta de la amistad. Y como esta intención que él tenía que la verdad para el momento en que lo proponía, él nunca hacía proyectos solo, siempre eran en grupo. Entonces el asunto de convocar y actuar como una comunidad de productores fortalecía los proyectos, decía él, ¿no? Entonces me parecía muy interesante cuando veníamos de una tradición donde la figura central pues era la relevante, ¿no? ¿Quién hizo la obra? De qué manera la gestiona, de qué manera mueve su propia carrera artística. Él siempre hacía propuestas donde estaba él con otra persona, pero generalmente con grupos, ¿no? Entonces era algo que no sucedía en México, que se hicieran proyectos de varios artistas para poder tener ese empuje y esa posibilidad. Y es algo que él abrió en México como esta manera de lograr, ¿no? Proyectos artísticos grandes y relevantes como los que hizo, ¿no? De alguna manera. Pues las pláticas eran en la Facultad de Arquitectura, siempre en torno a preguntas muy concretas y las respuestas siempre muy abiertas. Entonces siempre había esta posibilidad de volver a continuar, ¿no? Con esas conversaciones. Entonces como el acercamiento y la relación siempre se dio a través de esas preguntas, de esas dudas sobre las cosas y las maneras en las que hacía. Y supongo que en ese momento le parecía un tanto encantador, era yo muy pequeña, ¿no? En esos tiempos ella estaba grande. Y hablábamos mucho del proyecto del espacio escultórico, de la ruta de la amistad, lo platicaba con mucho gozo, pues, haciendo énfasis de las cosas, no que había propuesto, sino de las que había aprendido. Entonces tenía esta manera, me parece como tanto cínica de acción, ¿no? Y de actuar, alguna vez a manera de broma, dijo, es que es increíble cuando ves a tus amigos se acerquen y ellos ven lo potente que tienen en las manos, y cuando lo tomas, lo robas y se los regresas, dices, mira lo que hice con tu idea, deberías seguir con eso, ¿no? Y se moría de risa, ¿no? Sí, a veces soy un ladrón, decía, ¿no? Pero hacía mucho esto de ir con sus amigos, tomar las ideas, regresarlas, y hablaba, después lo leí en un artículo que sacaron en la revista de los universitarios sobre el espacio escultórico, el papel que cada uno jugó, pero la reflexión que él hacía mucho más allá de la pugna que ha habido siempre, ¿no? De quién es la autoría del espacio escultórico, que no sé, Helena Escobedo lo publicó en algún libro con distintas propuestas, así. El asunto es que la manera en la que él lo decía era como en esta construcción, la haya hecho quien la haya hecho, se permea la peculiaridad de cada uno de los participantes, por lo tanto es de todos. Como esa noción de ir siempre en grupo y en proyecto, me parece que ese fue como el punto en el que en verdad se logró, porque hay una parte de todos, ¿no? Como la forma de las materialidades de Federico Silva, las geometrías de Ursúa, los formatos o la ocupación de los espacios de Helena Escobedo. Hay como un pedazo de cada uno, y para él era como mucho, como se pudo hacer un proyecto entre todos, ¿no? Que me parece que era parte como de su búsqueda principal, ¿no? La comunidad, la idea de comunidad unida a partir de la acción, ¿no? Hay una fotografía que para mí, en esto que conocí yo de él, resulta muy significativa, donde está en el Muro de los Lamentos, ¿no? Que cuando la veo es como el hecho de, a partir de una acción, generar ese encuentro de comunidad,
era algo que buscaba mucho a través como de la forma y la espiritualidad, ¿no? Que construía o provocaba de alguna manera. Así fue. Maravilla. Increíble, muchas gracias. Quería preguntarte sobre cuando tú estabas estudiando arquitectura en la facultad, ¿cómo era un poco la vida cotidiana y si para ti eran, o sea, si había muchas mujeres estudiando o si eras como, había pocas mujeres y, o sea, un poco si nos pudieras hablar más o menos como de la dinámica de la facultad de arquitectura y más o menos en qué año era esto. Y si recuerda, bueno, un poco primero eso ya, si Ok. quieres. No, bueno, evidentemente vengo de una generación de mujeres donde no había muchas donde quiera que te pararas, ¿no? Y tampoco estaba tan visibilizado el asunto de que no hubiera muchas. Parecía natural y lógico que no hubiera muchas, ¿no? Esto fue en el 83, ¿no? Y yo no era estudiante, ¿cómo se pasa lo ladrón de maestro alumno? Yo no estaba estudiando en la facultad de arquitectura, iba y me metía a las clases porque en realidad yo estaba estudiando en la ENAP, ¿no? Yo tuve me tocó esta parte del posmodernismo en México, ya saben, ¿no? Lo que se conoce como la pintura posmoderna en la facultad, y como tradición escultórica, pues el geometrismo a todo lo que daba, ¿no? De hecho, cuando yo entré a la facultad, como que todo el plan de estudios estaba basado en la estructura y la idea de los cinetistas. Entonces, todo era como una copia un poco de las propuestas cinéticas y a partir de ahí se desarrollaba el plan de estudios. Entonces, híjole, yo no me hallaba ahí en absoluto, pero como te llevaban hacia ese lado, por ejemplo, cuando tú presentabas un proyecto siempre te decían, ok, ya está bien, ¿de qué tamaño va a ser? Entonces siempre había como asumir que esa maqueta se iba a hacer en grande y el proceso era pues geométrico, ¿no? Para trasladarlo. Yo me empecé a dar cuenta que tenía una imposibilidad brutal de ver cosas pequeñas porque para mí no lograba hacer que significaran, ¿no? Porque todo tenía que ir a otra escala, como si la escala le confiriera, ¿no? esa artisticidad, no sé cómo decirlo. Entonces, pues como era importante la geometría, como era importante la escala, comencé a acercarme a espacios de la Facultad de Arquitectura. Entonces me enteré que había un curso del maestro Erzúa que daba, porque él era maestro también de la Facultad de Arquitectura. Después del proyecto del espacio escultórico, a todos los escultores que participaron se les dieron plazas en la Universidad de Maestros. Wow. Pero la verdad es que las ejercían, curiosamente, no en la Facultad de Artes, sino en arquitectura. ¿no? En arquitectura, ahí era el ejercicio, entonces ellos reportaban concursos, con algunas clases que daban por ahí libres, era su manera de reportar a la universidad el trabajo que hacían como de investigación y tal, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo tuve el contacto con estos maestros, ¿no? Que estaban ahí haciendo sus cursos, no sé, justo este asunto de las escalas. En Matías Geritz era muy importante porque la vivencia de la espiritualidad no era necesariamente hacia un espacio abierto, sino esta construcción de encuentro con tu propia corporeidad, ¿no? Entonces de pronto él hacía comentarios como: el problema es que el hombre esté alejado del hombre, no es que se haya alejado de Dios o del espacio, de la forma, sino se alejó de él mismo. Entonces ponía cosas para que te encontraras contigo y tu cuerpo. Entonces yo empecé a tomar esos cursos, a escuchar esas reflexiones en la Facultad de Arquitectura, porque te digo, ellos no reportaban en la de Artes, donde yo estudiaba. Los maestros que estaban en la Escuela de Artes, pues unos eran más geometría de los 70s, no sé, Jesús Mayagoitia, o algunos otros venían más de la tradición de la escultura mexicana, tipo Zúñiga, ¿no? Venían
Nuestras clases eran de anatomía artística, de técnicas y procesos, eran más cercanas a ese pensamiento, y los maestros que se iban hacia otro lado era el geometrismo mexicano a todo lo que daba en ese momento, ¿no? que me tocó a mí estar en la universidad. Tú me mencionas ahorita una cuestión muy importante con respecto a que estos profesores incidieron en otro campo que no era el de las artes, ¿no? Sí. ¿Tú crees, desde tu perspectiva como estudiante y oyente de la facultad, que eso haya sido parte de un plan deliberado de cátedra? ¿O cuál habrá sido, desde tu experiencia, la razón de eso? Independientemente de la burocrática y que a lo mejor política, fueron más. Sí, entiendo que ellos acogieron a esta generación y pues, los tenían ahí enfrente y en fin, entiendo que Sebastián todavía cobra su plaza y en fin, estas cosas, ¿no? Sí, todos tienen plaza. Todos tienen plaza. Ajá. Pero más allá de eso, sí había un montón, o sea, ninguno de ellos se pronunció por estar en la Facultad de Artes. Es que, mira, a mí eso no me tocó verlo, pero hay grandes historias, como la vez que corrieron, fue a dar una conferencia a la facultad, bueno, en ese tiempo no era facultad, a la Escuela de Artes, Jürgen Klaus, ¿no? El autor de este libro de la expansión del arte, que mucho de su temática tenía que ver con los utopistas, justamente con el urbanismo, con todo esto, lo sacaron de la escuela arrojándole jitomates, pues. Es una historia de estos mitos, ¿no? Ya sabes, urbanos, de la escuela de artes. Híjoles, es muy complicado penetrar esas estructuras académicas que están, de verdad, no sé cómo decirles, pero son muy cerradas, ¿no? Y te lo digo siendo parte de la planta docente de la Facultad de Artes, ¿no? También doy clases allá. Y de pronto el mundo del arte es muy cerrado a lo que sucede en la escuela, ¿no? También esas cosas pasan. Y esta gente que rompía justamente la tradición y hablaba de otras maneras de hacer, pues por supuesto no era muy bienvenida, ¿no? En estos espacios. Me parece que tiene mucho que ver con eso. Y por otra parte me parece que sus intenciones y sus intereses eran muy claras hacia la construcción, no de formas sino de espacios, ¿no? Entonces no es gratuito el nombre del espacio escultórico, ¿no? Que lo que realmente tiene una incidencia significativa y plástica es la conformación del espacio, y no decae o no decanta toda la potencia en la forma, sino que esta potencializa lo otro, la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Matías Goetz hacía comentarios como la escultura transitable no es transitable porque esté grandota, o sea, tiene que ver con significarla en el tránsito, o sea, que tu tránsito vaya construyendo esa experiencia y significación. Y esas son cosas de las que no se hablaba en absoluto en la Escuela de Artes, ¿no? Ahí se hablaba de forma, composición, desde otras perspectivas. Eso es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, desde una perspectiva que tenía mucho que ver con el arte como una posibilidad comunicativa, ¿no? Con una tradición de la Bauhaus, ¿no? Que es prácticamente copiada, donde te enseñan las formas de hacer a través de la composición. Y toda esta otra gente, todos estos otros escultores, no hablaban de composición formal, ¿no? Hablaban más en términos de provocación, de tránsito y de acción y de construcción de espacios que fueran significativos, ¿no? Entonces me parece que no eran geómetras, ¿no? Sino ese tipo de formas les posibilitaba la provocación de la vivencia, que tenía mucho más que ver con la reflexión de pronto arquitectónica que propiamente escultórica, por lo menos en México, ¿no? En ese momento. Sí, ahorita acabas de tocar así un montón de puntos súper importantes, pero en esta distinción entre el artista geómetra y el constructor de espacios o el diseñador de espacios o el precursor de espacios sociales también, ¿no? Implica, por ejemplo, en el caso de Matías, pues un profesor, historiador, filósofo del arte que comprendía muy bien los sistemas
de, pues, de integración plástica, por un lado, que en México obedeció más a una procuración de propaganda institucional ideológica, pero en el caso de Matías él la comprendía más con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, más como una construcción espacial, por un lado. Pero otra cosa que me interesa muchísimo es esta idea de la arquitectura emocional, ¿no? En términos de esto que mencionabas tú, de buscar reconciliarte con tu propia escala, en términos de ser humano, y entrar en un espacio en donde no solamente es un espacio funcional, sino es un espacio que iba a procurar una emoción a partir de justo estas distinciones de escala, color, dimensiones, etc. Eso se llega, ¿cómo se podía traducir en cuestiones docentes? En el caso de la Facultad de Diseño, en las clases, ¿a ti te tocó ver esos cursos de educación visual? Claro. Mira, cuando yo entré a la facultad, mi maestro de geometría era Melquiades Herrera, ¿no? Y él nos daba, por ejemplo, un curso metido en el curso de geometría de color, teoría del color. Y entonces era interesantísimo. Yo nunca había oído hablar, por ejemplo, de esas, como negando, a partir de como de la negación, construir. Entonces él decía, bueno, los egipcios tuvieron sus colores primarios, ¿no? ¿Cuáles eran? Tales, ¿no? No sé, los griegos tuvieron los suyos, que correspondían con su entorno siempre, ¿no? La representación de tu contexto, de donde abrevas tú esa sensibilidad. Hasta que nos llevaba a cuáles son los suyos, cuáles son sus colores primarios. Y bueno, al final del curso llegábamos a la conclusión de que tenía que ver con el magenta, colores que no puedes hacer tú mismo, ¿no? Un magenta no lo puedes construir a partir de los primarios, entonces es un primario. Y tiene que ver con los monitores, nos ponían a hacer como, por ejemplo, en ese curso Melquiades, collage. Y el mejor lo subastaba, por ejemplo. Y me acuerdo mucho que el mejor de mi clase lo hizo una chica que lo hizo con envolturas de dulces. Y estuvo increíble porque al final lo compró él, le encantó, ¿no? Eran así como todos los colores primarios, hechos ya de impresión industrial, que tenían que ver con las pantallas y los diseños, y nos presentaba como los colores primarios, ¿no? Entonces era gente que rompía de manera muy precisa, ¿no? En los esquemas. Creo yo que esa parte de la docencia en donde lo que generas no es una manera de una fórmula, una formulación, sino que empiezas a dar como este espacio a la experiencia, a la vivencia, te lleva necesariamente primero a entender que justo la parte emocional no tiene que ver con emotividad, ¿no? Entonces era una de las cosas que te quedaban más claras, ¿no? No tenía que ver con tus estados de ánimo, por supuesto, sino tenía que ver con la manera en la que haces contacto con el mundo a partir de una experiencia, ¿no? Y todo lo que esto construye de cultura en ti mismo y se despliega. Entonces sus clases eran muy provocativas, las clases de estos maestros. Ese mismo año, pues yo recién entré a la facultad, mi maestro de dibujo era César Navarro, ¿no? Entonces de pronto era así como, eran unos monstruos ahí dándote clase, era gente muy poderosa. Arnold Belkin era el maestro de pintura, ¿no? Evidentemente de educación visual, ¿no? De esta parte en la que Matías Geritz fue el que una vez dijo, y después encontré la cita, que Stravinsky decía que le daba vergüenza pertenecer a una sociedad que confundía la monotonía con el ritmo, ¿no? Cuando el ritmo es la consonancia de disonantes. Entonces decía, qué pena, hay muchas cosas que aclarar aquí. Y se reía. Entonces era gente muy incisiva.
sobre lo que había de cultura, pero en cada uno de sus alumnos, no en todo. Entonces no era una crítica de nos vamos a ir contra estos o vamos a deshacer esta estructura, sino que era como la vivencia, ¿no? Y sí me parece que era como importante dejar claro que el encuentro emocional de los espacios no tiene que ver con la emotividad o con los sentimientos, sino con las sensaciones, con como restituir la dignidad de la experiencia humana, ¿no? De alguna manera, que se le había arrebatado desde la visualidad de la composición, ¿no? Cosa que ellos no aplicaban. Entonces, por eso digo, no eran geómetras. Utilizaban de alguna manera la geometría, y no siempre, pues, porque eran piezas que no podías ni ver, no las podías ni abarcar con la mirada, no hacían piezas para ser vistas, sino vividas. Entonces, ahí radicaba una de las principales diferencias, ¿no? Que el terreno del paseo escultórico de Ciudad Universitaria, cuando lo recorres es muy accidentado y de pronto das una vuelta y ante ti se abre una pieza que no puedes abarcar con la mirada por la misma topología del lugar, cosa que era importante, pues, que no fueran obras visuales, sino espacios emocionales, de alguna manera. Eso es como parte de la propuesta de que sea un espacio escultórico, ¿no? O una arquitectura emocional, que todo eso se gesta a partir de una dignificación de la experiencia y la emoción de estar.